Bienvenidos todos a este nuevo curso de bioética, la sexta sesión. Os doy la bienvenida en nombre de la Fundación, la verdadera devoción al corazón de Jesús. Y bueno, vamos a comenzar en esta sesión a ver lo que dejamos de ver la semana pasada. La semana pasada, si recordáis, estuvimos viendo las técnicas de reproducción asistida, fundamentalmente la fecundación in vitro. Y aquí en esta semana vamos a ver otras técnicas adicionales. De acuerdo, que tenéis aquí en la pantalla. Nos acompaña Javier Marcó, que ya le conocéis, lleva ya 3 semanas con nosotros seguidas, es catedrático de Fisiología, de Medicina y también un experto en bioética, tanto en la parte de docencia como en la parte de investigaciones. Y dejo paso a Javier. Bienvenido, Javier. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ti y a todos por buenas tardes a España y buenos días a los que están en América. Vamos a quitar una parte del tema que es donación de óvulos por falta de tiempo, ¿eh? Vamos a dejarlo en útero subrogado o vientre alquiler, trasplante de útero y útero artificial, ¿eh? Entonces, vamos a empezar con un vídeo, ¿eh? Entonces, vamos a poner el vídeo. Ya estamos aquí y empezamos con él. Es un vídeo que explica, es una doctora que es cirujana oncóloga, y esta persona es del Instituto Nacional de Neurología de México, que es como los institutos nacionales son los hospitales de top class, ¿eh? O sea, como lo más especializado que hay, en cada especialidad hay uno. Entonces vamos a ver ese vídeo, que ella es doctora y explica su maternidad, cómo la enfrentó. Soy ñoña por naturaleza. Desde que era chiquita, me acuerdo que incluso antes de entrar a la primaria, me puse a resolver ejercicios de mi libro mágico. Así de ñoña soy, y eso me hace sentir preparada, y he estado preparada para las diferentes etapas de mi vida. No fue diferente cuando me iba a convertir en mamá. Recuerdo que todo el mundo me decía, no te preocupes, eso sale solo, es puro instinto, vas a saber hacer. Mi ñoña interna no me dejó y obviamente me puse a leer. Leí de todo. Cómo se bañan, cómo se duermen, qué comen, o sea, sí, ya sé que leche, pero pues como cada cuánto y cómo le hace uno y demás. Y cuando nació mi hija, resulta que un switch mágico se prendió. Cambiar pañales, en darle de comer, en saber qué necesitaba, lo sabía todo. Pero al mismo tiempo, mi switch de memoria, ese que me hizo ser neurocirujana, neurooncóloga y demás, se apagó. Olvídate de leer algo que fuera un poquito más complejo que un post de Facebook, recordar las citas que tenía de consulta esa semana, muchísimo menos aprenderme la lista del súper. ¿Qué había pasado? ¿Cómo fui que me convertí en puro instinto y cero cerebro? Y me di cuenta que me convertí en mucho instinto y mucho cerebro, solo que era un cerebro diferente, era un cerebro de mamá. ¿Cómo fue que mágicamente mi switch de mamá se prendió? Bueno, como muchas de las cosas en la vida de las mujeres, la explicación está en las hormonas. A lo largo del embarazo, las hormonas se encargan de preparar un ambiente perfecto para el bebé. Pero cuando el bebé nace, en ese mar de hormonas, una en especial, llamada oxitocina, hace que la primera vez que huelas a tu bebé, junto con toda esa elevación de oxitocina, se activan los mismos circuitos de recompensa y placer. Es decir, aquellos que están involucrados directamente en las adicciones. En otras palabras, me hice adicta a mi bebé. Esto puede llegar a ser tan fuerte el vínculo, porque pues lo hueles diario, que cuando te alejas del bebé, los primeros meses sobre todo, presentas síntomas físicos de abstinencia. La primera vez que yo regresé al hospital, vomité, me dio diarrea, me dolía el estómago y francamente me sentía mal. Eso era muy obvio, me faltaba mi dosis diaria de olor a bebé. Si bien no existe un área cerebral mágica encargada de la maternidad, sí se ha observado que existe una zona localizada en el centro del cerebro que se llama área preóptica medial, eso suena muy cool, ¿no? Por eso me gusta neuro, que se encarga de los sentimientos de maternidad y apego. Es tan importante que las mutaciones en las células que lo conforman hace que las mujeres no presenten sentimientos de maternidad y apego. Esta área, a su vez, activa a otras áreas, en específico áreas que tienen que ver con el reconocimiento auditivo y reconocimiento facial.
Todas las que están aquí ya han sido mamás, es clásico. Está el niño jugando con todos los demás, escuchas un ¡mua! Es el mío, ¿no? Y ya sabes que se cayó, que algo le molesta, que se ensució el pañal. Te dice que sí. Ok. ¿Por qué? Porque el área auditiva no solo reconoce el llanto de tu bebé por el de otros bebés, sino es muy sensible y es capaz de discriminar entre las diferentes tonalidades de llanto para identificar si necesita cambio de pañal, si ya tiene hambre, si ese juguete no le gusta, si lo que quiere ver en ese momento es obviamente La Sirenita y no cualquier otra película. Lo mismo pasa con el reconocimiento facial. Si a una mamá le enseñan fotos de su bebé en una situación de estrés o de llanto, se activan los circuitos que se prenden cuando nos sentimos amenazadas. Esto es para proteger a tu cría. Si le enseñas una foto de tu bebé sonriendo, se activan las mismas áreas que te dan sensaciones de placer. En mi caso muy particular, pues comer chocolate a escondidas porque siempre lo tengo que compartir, ¿no? Esto obviamente tiene un precio, ¿eh? El primero y para mí más importante, el dormir. Olvídate de volver a dormir y no porque le tienes que dar de comer cada 2 horas o porque cuando creces, mamá me duele la pierna, mamá ya no me duele la pierna o cuando son más grandes se van a ir de fiesta. No, es por la oxitocina. Resulta que la oxitocina también participa en el sueño y te hace estar hiperalerta todo el tiempo. Y me refiero a todo el tiempo. 5 días de nacida mi hija, le toca a mi marido hacer guardia para darle de comer y yo dormí una noche seguida. Al día siguiente se despierta y me dice, oye, ¿la bebé durmió padrísimo? ¿No se despertó ni una vez? Lo volteé a ver con una cara de, ¿es en serio? Se despertó 4 veces, de las cuales 2 le di de comer, una le cambié el pañal y la otra fue cambio completo porque se hizo pipí. Y el cuate ni en cuenta, ¿no? Real. No sé si a alguien le ha pasado o es como experiencia mía. Levanten las manos las mamás que sí les ha pasado. Ok, gracias. Ok. ¿Cómo no se dio cuenta? Pues por la oxitocina. Sus niveles de oxitocina no son los mismos que los míos. Y eso me hace estar hiperalerta y proteger a mi bebé de la mejor manera posible. Y el segundo precio que tuve que pagar fue que mi cerebro se hizo más chico. No, literal, la sustancia gris se hace mucho más pequeña. ¿Esto por qué? Porque la naturaleza me castiga de esta forma en una etapa tan crítica de mi vida. No me castigó. Lo que hizo fue que al reducir la sustancia cerebral, las conexiones se hacen mucho más eficientes. Es decir, las células cerebrales se comunican de una forma mucho más eficaz. Y nada tonta la madre naturaleza lo hizo en áreas críticas. Específicamente, o los cambios más notorios son en el frontal, el temporal y el hipocampo. En el lóbulo frontal es aquel que se encarga de resolver problemas, el cálculo, la abstracción. Tiene mucho sentido, tienes que ser capaz de resolver múltiples problemas de una forma mucho más eficiente como mamá. El lóbulo temporal, ahí se encuentra el reconocimiento facial o una parte del reconocimiento facial, el área auditiva primaria. Tienes que ser capaz de reconocer los diferentes chillidos de tu bebé y entender con unos cuantos balbuceos que ya no quiere ver la Sirenita, que quiere ver Tarzán, o que en ese momento, pues el muñeco con el que se quiere bañar ya no es ese muñeco y tienes que ir corriendo por otro muñeco para que por favor se vaya. ¿Okay? Y el hipocampo tiene que ver con la memoria a largo plazo. Y si bien es cierto que nuestra memoria a largo plazo se hace mucho más eficiente, ya que se ha visto que después de 2 años la memoria o los recuerdos que se consolidan a mucho más largo plazo son más eficaces, también se ha observado que las mamás muestran datos de envejecimiento molecular mucho menos que las que no son mamás. Eso tiene un sentido biológico. Los humanos somos muy dependientes, por lo tanto la naturaleza trata de mantener a la madre el mayor tiempo que se pueda. Y aparte, pues, evidentemente las mamás lo recordamos todo, ¿no? El clásico que tu mamá te dice, cuando eras chiquito, yo me acuerdo que tu primer dulce fue, bueno, agradezcan al hipocampo, lo vamos a recordar toda la vida. Esto obviamente tiene un precio para aquellas mamás. Nuestra memoria objetiva, esa que en aquel momento me permitía leer 3 artículos antes de las 5 de la mañana, redactar varios escritos, no importa. A la madre naturaleza no le importa que yo tuviera que escribir una tesis de maestría en una semana, tampoco le importaba que tuviera que hacer un programa de estudios de alta especialidad. Lo que le importaba era estar bien para mantener adecuadamente a mi bebé. El cerebro es un órgano perfecto. Ha ido madurando con cada una de las etapas de nuestra vida. Y es un juego de sustancias cerebrales, de sustancias químicas. El entendimiento de todo este tipo de procesos hace que sea mucho más fácil identificar también cuando estos no están balanceados y entender actualmente las diferentes enfermedades como depresión posparto,
psicosis posparto y ofrecer una alternativa para todas esas mamás. Para todas aquellas que son mamás, que van a ser mamás, las que no quieren ser mamás, los que son papás, los que no van a ser papás, los que no quieren, no se preocupen. Su cerebro lo va a hacer solo, se va a adaptar. De haber sabido esto, la verdad es que no hubiera leído tanto y hubiera visto más Netflix. Porque ahora pues obviamente ya no tengo tiempo. Pero el origen de cada una de las etapas de nuestra vida se puede explicar en sustancias cerebrales. Se puede explicar en conexiones eléctricas. Pero no por eso deja de ser mágico, deja de ser místico, a veces inexplicable, muy indescifrable, algo muy parecido a un milagro. Y eso es algo muy parecido a la maternidad. Muchas gracias. Bueno, visto esto, pasamos ya a la presentación que voy a compartir. Ah, no, ya estaba compartiendo. Es otras implicaciones de la función in vitro, otras técnicas de la función in vitro. Voy a agrandarlo y enseguida compartimos. Bien, entonces, vamos a ver en primer lugar útero subrogado o vientre de alquiler. Es una consecuencia y una posibilidad que se suma a la fecundación in vitro. No es propiamente una fecundación in vitro, pero las propias clínicas de fecundación in vitro, cuando no funciona, cuando no consiguen los pacientes, ofrecen la posibilidad esta de útero subrogado. Ahí se manipulan, en la fecundación in vitro se manipulan los gametos, se separa la sexualidad de la reproducción y aquí se separa además el útero, que es la maternidad subrogada. Ya no es de la propia pareja, sino que es ya de otra persona. Se realiza al no gestar a término por abortos espontáneos, por nacer muy prematuros, por malformaciones o daños que han sufrido el útero, por complicaciones de embarazo, abortos, infecciones, accidentes, por extirpación del útero, por un miomas que haya en el útero o por cáncer. Por falta de útero, hay personas que congénitamente no tienen útero. Es el síndrome de Rokitansky, que vamos a ver mucho, porque para el trasplante de útero se ha hecho inicialmente con estas pacientes. Por no dejar el trabajo, por la figura, o por solteros que quieren tener un hijo, o parejas homosexuales que quieren tener un hijo, ya que los jueces no les suelen dar hijos de adopción, porque la obligación es primero el bien del hijo. Entonces, un recién nacido se lo dan siempre a padres heterosexuales. No es propiamente una técnica de reproducción asistida porque la voluntad de ser madre en las técnicas de reproducción asistida es la gestante. Yo quiero ser madre. Aquí en la subrogación se disocia. Hay otra persona que va a ser la gestante. Bien, la maternidad, definición, sería un acuerdo con o sin dinero en la que la mujer se compromete a gestar un bebé para entregarlo después del parto a quienes serán sus padres biológicos o no, porque pueden ser con genes, o sea, con gametos de un banco, renunciando ella a la filiación. O sea, tú gestas a la criatura y luego ya no eres nada. Ya no eres madre, ni tienes hijo y tal. Y ese es suele ser un contrato y el contratante puede ser una pareja heterosexual, homosexual o bien un soltero. La madre acepta este tema generalmente por ganar dinero, aunque hay la posibilidad que sea altruista, pero veremos que es muy pocas veces y además tiene los mismos problemas. Algunas es por acto altruista con un contrato previo de renuncia al hijo al nacer y otras cláusulas como si hay problemas durante el embarazo, un diagnóstico prenatal de problemas en el hijo, él tiene obligación el de abortar. Vamos a ver tipos de subrogación. La primer tipo sería la tradicional o total. La madre rentada
aporta sus óvulos, hay previamente una superovulación con hormonas para que haya mucha posibilidad de que pues haya más posibilidad de que quede embarazada, y se utiliza generalmente por inseminación artificial esperma del esposo o del gay o del soltero contratante o de un donante. Si los espermatozoides no son de calidad, pues contratan de un banco de gametos, de espermatozoides. La madre rentada es madre biológica, pero porque es hijo con sus óvulos, con sus genes, pero lo da en adopción por contrato sin o con precio. O sea, con precio es vender a su hijo, cosa que en la adopción está prohibida. Nunca puede ser venta en la adopción. La subrogación, otro tipo, es la gestacional o parcial. La madre rentada solo gesta, recibiendo embriones por fecundación in vitro con gametos del contratante o de un banco de gametos. Si es homosexuales, pues el óvulo, si son gays, el óvulo será pues de un banco el de gametos, un soltero, o si hay infertilidad, pues también el de un banco. Pueden existir, en este caso van a existir 3 madres, y puede existir más casos. Hay casos con 5 padres para la criatura. Sería la madre gestante y la madre que se lo queda, y por último la madre que ha donado los óvulos. Sería una maternidad fragmentada. Bien. Otro tipo es la lucrativa o comercial, la que se paga al entregar al hijo. Generalmente es cuando entregas al hijo, no antes, a través de un contrato con una agencia. Utilizan generalmente para estos contratos mujeres pobres, campesinas, indígenas, reclutadas y explotadas como incubadoras humanas, por una persona rica a cambio de dinero. Bien, en muchos países lo han prohibido, sobre todo en Europa, porque el primer caso que hubo fue en 1987, un caso que fue muy llamativo, que lo vamos a ver parecido en un vídeo que vamos a proyectar cuando terminemos esta parte. Era el caso de los Stern, un matrimonio pues de profesores de universidad que cuando quisieron concebir no podían, y contrataron a Mary Beth, una señora que tenía ya 2 hijos, esposa de un empleado de limpieza de Nueva York, y ella concibió a una niña que es Melissa, y a la hora de entregarla no quiso. Quiso devolver el dinero, y entonces pasó a nivel judicial, y al final pues el juez decidió pues que el contrato era legal, tenía mejor situación económica, y pasó a los STEM. Pero lo hizo como un caso de separación. Mary Beth podía ver a su hija cada mes, un fin de semana. Porque dice, el sufrimiento de unos padres que no pueden tener hijo pasa al sufrimiento de la madre que ha gestado, que con el vídeo que hemos visto va a tener un apego total a ese hijo. Ahí está un factor muy importante, o sea, el sufrimiento que tiene la madre gestante. Y luego está la subrogación altruista. La gestante acepta sin dinero, es poco frecuente, por un lazo de parentesco, de amistad, de amor, de solidaridad. La contratante va a pagar gastos médicos, la parte legal, ropa, salarios perdidos por no trabajar la madre altruista, y otras compensaciones como un seguro médico, en fin, etc. También en muchos países lo han prohibido porque hubo un caso de los primeros en 1983 de Magali y Christine, 2 hermanas gemelas de París que se llevaban estupendamente. Eran carne y uña, estaban muy unidas. Y Magali estaba casada, estaba embarazada, tuvo un accidente de coche, perdió la criatura, pero también perdió la capacidad de gestar. Se dañó el útero. Y entonces Christine, su hermana gemela, muy, muy solidaria, aceptó embarazarse por inseminación artificial con el semen del marido. Y nació Stephanie. Stephanie, pues cuando nació, Magali, la hermana pues que no podía tener hijos, que era la que se iba a quedar, le dijo, oye, no le amamantes porque te va a ligar mucho a ti. Y empezó a decir, oye, no la veas tanto porque ahora es mi hija, ya no es tu hija. Entonces empezaron a haber conflictos entre las dos, cada vez más graves, tanto que Christine decidió, después de que se llevaban de maravilla, acabó odiando a Magali y irse de París
a otra ciudad a vivir porque no soportaba que Magali le pusiera siempre el freno para ver a su hija. Entonces, eso indica, es un caso que ha marcado mucho para las legislaciones de los países. Bien, el debate mundial se oculta cuando en los sitios que se ha aprobado, porque influye mucho en los lobbies de homosexuales, ¿eh? O sea, ellos saben que si no es con la maternidad subrogada, muy difícil para que, el que les den un hijo. Entonces, y por otra parte, es un negocio para las clínicas de reproducción asistida, ¿eh? Entonces, lo que ocultan en los sitios que se ha aprobado, tanto la lucrativa como la turista, es que se cosifica a la mujer y al niño. Va contrario a su dignidad como ser humano. Son cosas, el niño se compra y se vende, la mujer se utiliza y se desecha, ya no es madre, no tiene hijo, y lo convierten en un objeto de comercio, de compraventa, y las personas no tienen precio, ¿eh? Entonces, segunda cosa que se podría aducir, vulnera los derechos humanos y el interés del niño. El niño pasa a ser un producto del mercado que se encarga, se fabrica, se vende, se compra, se exige un nivel de calidad. Si no hay, si no tiene todas las condiciones que ellos querían, se provoca un aborto para satisfacer el deseo de un adulto que quiere ser padres a toda costa. Tercero, vulnera los derechos humanos de la mujer y el principio de indisponibilidad del cuerpo humano, que pasa a ser como una incubadora, un simple instrumento usado en beneficio de otro que se usa y se tira cuando ya ha terminado el proceso de la gestación. Otro, otro factor es que se explota a las mujeres con pocos recursos, al débil, a la gente pobre, y a favor de unas personas ricas. Es injusto y es un nuevo negocio de explotación, de trata, de tráfico de personas. Veremos en algunos vídeos cómo están habiendo en países de África y de Asia, pues los llaman granjas de bebés, chicas que las secuestran o incluso los baby factories. Unido a veces a redes delictivas de prostitución y otros negocios. El trauma y las secuelas psicológicas a la mujer, los lazos madre-hijo y el afecto prenatal que lo tiene que cortar. Y lo hacen muchas veces las que se someten a ellos voluntariamente, lo hacen por tener un dinero, ¿eh? Podría afectar también al desarrollo psicológico del niño, al considerar la madre desde el inicio que es simplemente ese niño es una fuente de ingresos. Entonces, no se puede afectar, no se sabe este tema, pero podría ser, se ha hecho algún trabajo que dice que puede haber un factor en el hijo, pero hay que esperar más tiempo para ver cómo se han desarrollado estos hijos. Puede derivarse también a un uso por conveniencia, no por razón médica, para evitar repercusiones estéticas del embarazo o repercusiones laborales. Una persona que es ejecutiva y tal, y que no quiere o que tiene un negocio, una consulta médica. Conclusión bioética. El acto es correcto si el fin y la intención es bueno. El medio y las circunstancias son buenas o indiferentes. Esto es éticamente cuando es un acto es correcto. Aquí el fin, pues sí, puede ser correcto. No puedo tener un hijo, no tengo útero. La intención no es tan buena. Es querer un hijo a la fuerza. Es como la medicina del deseo. Si tienes ese deseo de tener un hijo, no es un derecho el tener un hijo. O sea, no, si fuera un derecho podrías comprar a un hijo, a una persona, y no a que tiene muchos hijos y tú no tienes ninguno y no se puede comprar. Sí. Bien. El medio, pues no es correcto. Los problemas con la madre subrogada, el afecto prenatal, la técnica de fecundación in vitro con mortandad, sombrantes, investigación con los que sobran, los venden para investigación, producción de seres humanos, compra y venta de un hijo, se separa lo unitivo de lo procreativo, afecta el vínculo materno, el fetal. Y las circunstancias, pues es meter una tercera persona. Es una moda, pues esclavista, servil, como antes había señoras que las contratabas para darles de mamar a tu hijo. Eso era una cosa, pues fue una maestra. Otras opciones que hay, pues veremos en la próxima clase en napotecnología, pero también veremos el trasplante de útero y el útero artificial, que lo veremos en esta sesión.
La mayoría de los países lo han prohibido, por el trauma de la madre subrogada, el ser madre esclavista que se utiliza su cuerpo para otro, ser incubadora humana. El niño puede tener hasta 5 padres. Hay un caso que pasó en una pareja de Japón. Se fue a la India, contrató a una madre subrogada y bueno, pues hubo embarazo, tal, pero durante el embarazo se separaron. Entonces ya ninguno de los dos quería ese hijo. Entonces la primera madre fue la que gestó. Cuando nació la criatura, pues no lo quiso, entonces el gobierno indio nombró una persona pues, que la iba a cuidar, ¿eh? Iba a ser una madre, una señora que iba a ser pues, la adoptante temporal, mientras se solucionaba el problema. Segunda madre. Luego están los dos padres, pues estos que eran los contratantes, llevan 4. Y por último, la abuela de uno del padre, el padre contratante de Japón hizo las gestiones para adoptar la criatura. Entonces fueron 5 padres. Va entonces contra los derechos humanos y los derechos superiores al niño, desde la compraventa hasta todas estas cosas que se fragmenta la maternidad. En Europa, la mayoría de los países lo ha prohibido total o solo permiten la altruista, al afectar la dignidad de la madre y del hijo, ser incompatible con la dignidad humana y los derechos humanos. Se ha pronunciado, no voy a entrar en ello, el Parlamento Europeo y el Consejo de Europa han sido muy claros que hay que erradicar en todo el mundo por derechos humanos el tema este y, por supuesto, en Europa. La mayoría de los países rechaza la lucrativa, eh, puede ser un contrato de venta de un hijo, y es contrario a tratados internacionales, por ejemplo, contra la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño de la ONU del año 89. Va claramente contra esto. Por ejemplo, el artículo 7.1 dice: el niño tendrá derecho desde que nace a nombre, nacionalidad y en la medida de lo posible a conocer a sus padres y ser cuidados por ellos. Y aquí se le pide conocer al niño su origen, su identidad. Otro, y el tercero, son 3 artículos que va contra ello. El artículo 8. En los estados se comprometen a respetar los derechos del niño, a preservar su identidad, incluido nacionalidad, nombre y relaciones familiares sin injerencias ilícitas. Y España y México han firmado este convenio y es obligación jurídica, tanto como la Constitución. Un convenio de estos tiene el valor de una Constitución. Y el artículo 35, que es el más grave: los estados tomarán todas las medidas que sean necesarias para impedir el secuestro, la venta o la trata de niños para cualquier fin o forma. Aquí se está pagando y vendiendo niños. Bien, vamos a ver la situación legal muy rápidamente. Países que es ilegal. Se influyó mucho los casos de Baby M, esta de Nueva York, y Stephanie con lo de París. Países que están, pues entre ellos está España, están pues Alemania, en fin, Francia, Suiza, todos. Bien, luego países en que del otro, de América, está Canadá, solo en Quebec está prohibido cualquier tipo de subrogación. Costa Rica, Estados Unidos, en estos estados que están ahí, New Jersey, Arizona, Indiana. En México hay 3 estados que está prohibido y en la mayoría de los países latinoamericanos está prohibido. En Asia, en Arabia Saudita, China, Japón, Nepal, desde el año 2015, y Pakistán. Luego vamos a ver países en que es legal solo la altruista. Está, pues, estos países a ver, Australia es solo la altruista, Bélgica, Brasil, Canadá, excepto Quebec, que está prohibido los 2 tipos, Dinamarca, en Estados Unidos, en varios estados, desde Washington, pues Nebraska, etcétera. Grecia, Holanda, Hungría, la India, desde 2015 solo está permitido la altruista. Antes era un paraíso de la subrogación, iban gente de todo el mundo y ahora solo es altruista. Irlanda, Israel, Reino Unido, Portugal desde el 2017, Tailandia desde el 2015, también con cambio de ley, era un paraíso de la subrogación, y Uruguay.
Otros países no hay legislación, pero en principio está restringido. Y países en que está permitida la comercial y la altruista. Generalmente la mayoría de estos no está permitido a homosexuales ni a solteros. Tienen que ser parejas casadas con diagnóstico de infertilidad. En Europa solo a casados heterosexuales. Es Rusia y los países que eran del área de la URSS, la mayoría de ellos, excepto Bielorrusia, que no permite a extranjeros. Bien, y tampoco Armenia. En Estados Unidos, en 10 estados, muchos sí que permiten a homosexuales y a solteros. Ahí están los estados en que está permitido en Estados Unidos. En México está permitido en Tabasco desde 1997, pero cambió la ley porque era un abuso, era un auténtico turismo de programación, 2016, y ahora ya no está permitido a extranjeros, a homosexuales ni a solteros, solo a gente de México y con diagnóstico de infertilidad por parte médica. Y Sinaloa también solo a mexicanos. Bien, en Asia pues están estos países, muchos eran paraísos de la subrogación, perdón, y cambiaron sus leyes y ahora pues ya no son, ahora por ejemplo ya de Hong Kong, por ejemplo, no a extranjeros desde 2015, ni a homosexuales, ni a solteros, en la India lo mismo, etcétera. Luego, en Oceanía, Australia y Nueva Zelanda, y en África, el único país que está permitido es en Sudáfrica. Bien, países sin regulación. Bueno, esos países tienen tolerancia y se han convertido en países de turismo de la procreación. Son paraísos de la procreación subrogada porque es más barato, no hay restricciones y hay mayor seguridad jurídica. Hay menor seguridad jurídica porque no hay leyes. Y ahí acuden miles de extranjeros, homosexuales, solteros para conseguir hijos europeos o de países en donde no está permitido. En este momento, cuando han cambiado las leyes en paraísos que eran la India, Tailandia, Nepal y Camboya, México en este momento es el país de el tema. Y no hay regulación federal, o sea, a nivel de todo. México es Estados Unidos también, de México se llama. Es el nombre, son varios estados y forma una federación. Bueno, pues no hay regulación federal y en muchos de ellos no hay local. En el estado propio, que sería como en España las autonomías, no tienen legislación. El costo en México es la mitad que en Estados Unidos. Por ejemplo, en México, en dólares, cuesta a una persona que vas a contratar a conseguir un hijo por maternidad subrogada entre 68.000 a 70.000 dólares. En Estados Unidos, entre 113.000 a 226.000 dólares, o sea, el doble. En California, por ejemplo, 150.000 si no hay complicaciones. Pero si hay que ir a un hospital porque hay un problema en el embarazo, hospital privado, pues además los gastos del hospital privado. En Tailandia, que antes era un paraíso de la subrogación, costaba 50.000 dólares. Bien, la madre rentada suele ser gente pobre, campesina, indígena, que reciben en México de 2.500 a 7.500 dólares por bebé sano que entregan. En Estados Unidos, una madre subrogada recibe entre 27.000 y 38.000 dólares, o sea, casi 10 veces más, más gastos, salarios perdidos, etc. Entonces, por eso se convierte, pues mucha gente viene aquí pues a estos extranjeros, homosexuales, solteros y tal, a México. Bien, visto esto, vamos a ver ahora unos vídeos antes de pasar al tema para entender mejor el asunto de la subrogación. Vamos a empezar este primer vídeo, que no es el que iba, sí, a ver, no es el que iba a ver, perdón, vamos a ver otro más. Este es de un caso que pasó en Tailandia, que unos padres homosexuales de Australia consiguieron, hubo un embarazo de 2 niños y gracias a este caso, que esta chica luego hizo una campaña mundial, consiguió mucho dinero, cambiaron las leyes en Australia y rápidamente en otros países también del área de Asia. Esta mujer tailandesa dice que recibió cerca de 15.000 dólares para gestar a 2 hermanos gemelos. Cuando las pruebas mostraron que uno de los bebés tendría síndrome de Down, ella afirma que la pareja australiana que lo recibiría le pidió abortar.
Negándose a poner fin a su embarazo, el bebé nació y quedó con ella. Estoy contenta con esta situación desafortunada. Es una bendición que estemos juntos. Nunca pensé en hacer un aborto ni en abandonarlo. Lo amo como si fuese mío. Él es mi bebé. Lo amo mucho. El caso provocó conmoción alrededor del mundo y ya se han donado unos $200,000 por internet para el bebé. Gami sufre una infección pulmonar y problemas cardíacos. Por el momento, la pareja australiana, cuya identidad no ha sido revelada, no ha dado su versión de los hechos. Bien, luego en conferencias de prensa apareció que dicen que ellos dijeron a la prensa, es que no vimos al niño el niño, vimos solo a la niña. Y la madre gestante dijo, eso es imposible, estaban los dos en dos cunitas, uno al lado del otro, y cogieron a la niña sana y se la llevaron, y al otro ni le dieron pañales, ni la miraron al otro niño. Vamos a ver otro que es es un vídeo que es muy profundo. Vientres de alquiler, una nueva forma de explotación de la mujer y tráfico de personas. La práctica de los vientres de alquiler se intenta presentar como una forma más de reproducción asistida o un tratamiento altruista para paliar la infertilidad. Pero la realidad es bien distinta. El alquiler de útero supone una violación de la dignidad tanto de la madre como del niño al convertirlos en productos comerciales. Los contratos de alquiler de útero suponen una cosificación de los seres humanos. El niño se convierte en un producto de mercado que se encarga, se fabrica, se vende y se compra para satisfacer el capricho o deseo de unos adultos de ser padres a toda costa. Cuando un bebé es fruto de una compraventa y además se ha pagado una elevada suma de dinero por él, parece que se pudiera exigir unos estándares de calidad e incluso que se pueda devolver si el cliente no queda satisfecho. Es el caso, por ejemplo, de la tailandesa Patarambon Chambua, que ante su situación de pobreza cedió a serviente de alquiler. La pareja australiana que alquiló su cuerpo quiso obligarla a que abortara a uno de los gemelos que gestaba porque tenía síndrome de Down. Ella se negó y se quedó con el bebé que tenía la discapacidad. Los dos hombres australianos se llevaron al bebé sano que habían comprado. Por su parte, la mujer vende o alquila su cuerpo por dinero u otro tipo de compensación, convirtiéndose en un producto de usar y tirar con las secuelas psicológicas que esto conlleva. Esta situación, además, da pie a una multitud de formas de explotación, presión y comercialización que se ceba especialmente en las mujeres de países pobres o menos desarrollados. De hecho, en muchos países los negocios de alquiler de vientres se encuentran invariablemente unidos a las redes de prostitución y otras actividades delictivas. Sirva a modo de ejemplo el de Asia, donde se desmanteló una red de venta de bebés liberando a 21 jóvenes vietnamitas secuestradas, o el de Nigeria, donde la policía rescató de una casa a 32 niñas de entre 15 y 17 años, embarazadas para vender sus bebés. En Europa, esta práctica está prohibida total o parcialmente en la mayoría de los países. El Consejo de Europa aprobó en 2012 una declaración escrita manifestando que la subrogación es incompatible con la dignidad de las mujeres y los niños involucrados y una violación de sus derechos fundamentales. Y en 2015, el Parlamento Europeo aprobó una enmienda por la que la Eurocámara condena la práctica de la subrogación, que socava la dignidad humana de la mujer dando que su cuerpo y sus funciones reproductivas son usadas como una mercancía. Y considera que la práctica de la subrogación gestacional que involucra la explotación reproductiva y el uso del cuerpo humano para ganancias financieras o de otro orden, en particular en el caso de las mujeres vulnerables en los países en desarrollo, debe ser prohibida y tratada como un asunto de urgencia en los instrumentos internacionales de derechos humanos. Sin embargo, esta nueva forma de cosificación de seres humanos, tráfico de personas y prostitución del cuerpo de la mujer se va abriendo paso en las instituciones bajo el peso de los lobbies, el negocio que se genera y los intereses políticos y económicos de quienes se benefician de tales actividades. Debemos exigir la abolición universal de los vientres de alquiler y, en su defecto, la prohibición de inscribir a los niños obtenidos por subrogación internacional en el registro civil a favor de los compradores, como medida disuasoria para reducir así el tráfico de seres humanos que esta práctica implica, hasta lograr
su completa desaparición. Muy bien, pues vamos a ver otro vídeo más rápidamente. Vamos a ver, cierro este primero y pasamos a este. Este es un caso que lo he investigado y es real, ¿eh? O sea, no es un show de televisión, sino que es real. Señoras, sobre todo señoras, ¿quiénes de ustedes estarían dispuestas a alquilar su vientre para que otra señora, otra pareja, sea madre y padre? Imagínense llegar a decir, me compraron para darte un hijo, pero no lo voy a entregar. El hecho de que ya que se siente la vida dentro del vientre, la madre se arrepienta de entregarlo, a pesar de haber firmado un contrato, pues prácticamente de compraventa, de alquiler. El sueño más preciado para mí y para mi esposo es tener un hijo, puesto que mejor que ser madre al lado del hombre al que amo. Mi esposa no puede tener hijos. Creo que la mejor opción era rentar un vientre. ¿Fue útero incompetente lo que te diagnosticaron? Sí, eso fue lo que me dijo el doctor, ya que, bueno, había tenido 2 abortos. ¿Tú decides o de quién fue la idea de que entre la infinidad de opciones que puedes tener para ser madre, alquiles un vientre? ¿Fue tu ginecólogo? Sí, él fue el que nos dio la opción de, pues en este caso, de rentar un vientre. Nos dijo que esa, en este caso, era la mejor opción. Yo lo platiqué con Miguel, con mi pareja, y estuvimos los dos de acuerdo porque, bueno, conocimos a esta chica Guadalupe y la verdad es que se presentó ante nosotros como una mujer buena, con buenos principios, confiamos muchísimo en ella. Y pues bueno, lamentablemente esta señora lleva 4 días que no nos quiere dar la cara. 120,000 pesos al momento de que entrega el bebé. Obviamente se hacen cargo de todas las visitas clínicas, médicas, parto, absolutamente todo durante todo el embarazo, ¿cierto? Sí. Y al final, los 120,000 pesos. Tenemos un contrato de por medio, hay un acuerdo de por medio. Es el día de hoy que nosotros estamos convencidos de que ese es nuestro hijo o futura hija. No, pues es que genéticamente sí es su hijo, porque son tanto el esperma y el óvulo de ustedes dos. Para mí es muy importante ser madre porque es el primer paso de toda mujer tener un hijo y por mi hijo doy la vida entera. Nosotros queríamos tener algo de nosotros, que ese niño cargara nuestros genes. Pues realmente ahorita en este momento no me importa más mi hijo y no me importa si esa persona no pudo tener. ¿No es tu hijo o sí es tu hijo según tú? Para mí sí es mi hijo porque está dentro de mí, está creciendo dentro de mí. O sea, aunque no lleva los genes míos, pero la sangre que lleva mi hijo es mía. O sea, no es mío. Hijo. No es tu hijo. No vengas a decir que es tu hijo. No te lo voy a dar. Es nuestra sangre. Y nosotros te dimos a ti dinero porque tú fuiste la que te rentaste. No vengas ahora a hacerte la víctima y que ahora es tu hijo, por favor. ¿Qué posibilidades hay, brevemente, Lupita, porque por supuesto lo vamos a ver más adelante, de que tanto Miguel como Yasmín realmente hagan valer sus derechos ante el contrato que firmaron con Guadalupe? Todas las posibilidades, Rocío. Y lo tienen que hacer a la voz de inmediatamente. No tienen que esperar a que nazca ese bebé. Lo tienen que hacer en este momento precisamente para que la señora se someta a tratamiento psiquiátrico, psicológico y entienda que ese hijo no le pertenece. Ese hijo es de ustedes porque aquí hay un contrato y aquí tendría que pagar daños y perjuicios por insistir en señalar que es la madre. Cuando no lo eres, prestaste un útero, que te quede muy claro, no es tu hijo. Es urgente, Rocío, ese tratamiento psicológico y psiquiátrico, porque definitivamente ese niño lo tiene que entregar, te guste o no, Guadalupe, lo vas a entregar. Bien, ahora vamos a ver último vídeo sobre este tema. Lo que pasó, un país de la subrogación en Europa es, Ucrania. Entonces, en la pandemia, Ucrania prohibió entrar a extranjeros en el país durante esos 2 años.
Y entonces, una de las clínicas, hay muchas clínicas en Ucrania, es otro paraíso de la subrogación, aunque es más caro que en México, ¿eh? Pero entonces es de una sola clínica que tenían tantos niños almacenados en la clínica que tuvieron que alquilar un hotel entero para los niños que iban acumulándose de subrogación. Ahí hay mucha madre As you probably know, Ukraine is among the countries that have completely closed the border. Buenos días, queridos padres. Me llamo Marina, soy la administradora del Hotel Venecia. 24 horas al día vuestros bebés están bajo el cuidado de las niñeras en el baby room. Cada día les pasean en la calle y dan un baño. En el hotel ahora se encuentran 46 bebés. 4 de ellos ayer llegaron de la maternidad. Aquí se encuentran bebés de los Estados Unidos, Italia, España, Gran Bretaña, China, Francia, Alemania y también de Bulgaria, Rumania, Austria, México y Portugal. Es difícil, pero hacemos todo lo necesario. Los niños enseñamos a los padres por el Internet. Los coordinadores nos ayudan con videollamadas. Siempre contamos a los padres cuánto ha comido el bebé, cuánto pesa, cómo ha dormido. Se nos rompe el corazón, vemos que los padres les echen de menos y esperemos que pronto podrán ver a sus hijos. También en nuestro hotel hay pediatra que realiza revisiones diarias y se ocupa de la salud de ellos. Por eso no tenéis que preocupar, salud de vuestros hijos está en buenas manos. Ahora los bebés establemente cogen el peso, cada uno tiene su leche y cantidad. Los baños y gimnástica también hacen según el plan individual. Cuando hacemos conexión online, los padres hacen muchas preguntas, a cada uno damos respuestas individuales. Hotel está cerrado por cuarentena y todas las niñeras viven en el hotel temporalmente. Nosotros intentamos evitar cualquier contacto. Y ahora os hago una excursión pequeña al baby room. Dear friends, as you may probably know, Ukraine is among the countries that have completely closed. Bueno, corto esto porque es de un abogado que dice no intenten venir a buscar a sus hijos porque hace falta para que puedan entrar que Relaciones Exteriores, el Ministerio de Asuntos Exteriores del país de procedencia, hable con Asuntos Exteriores del país de Ucrania y les den permiso. Si no, no les van a dejar entrar. Han habido 4 casos de 4 papás que lo han conseguido a través de los ministerios correspondientes y les han dado permiso, han llegado con un avión particular, han recogido al niño y se han ido. Entonces, no insistan porque no lo van a hacer por su cuenta, no lo pueden hacer. Bien, lo salto este tema y pasamos a ver ahora el siguiente tema, que es trasplante de útero. Es una realidad ya. Bien. Se llaman trasplantes de nueva frontera o de nueva generación, que solo es para mejorar la calidad de vida, no es para salvar vidas. Es como el trasplante de mano, que han habido ya, de cara, de útero, que es y el de pene. También ha habido trasplantes de estos.
Se hicieron los trasplantes de útero primero con animales, hubo varios casos de esto. Luego, en la Universidad de Gothenburg, en Suecia, que consiguió el primer nacimiento, previamente lo hicieron con ratones. Salió normal, 2002, y finalmente pasamos en humanos. En humanos, la primera vez que lo intentaron fue en Arabia Saudí. No les funcionó porque la técnica no estaba bien hecha, no hicieron experimentación previa y hubo un torcimiento, el del útero, en el abdomen, y hubo un coágulo y a los 99 días de haberlo trasplantado hubo que quitarlo. También en Turquía, también hubo un caso, hubo en este caso hubo un embarazo ya, el 2013, lo habían intentado 12 veces de embarazarla, pero al final una infección lo perdió a la 8ª semana el bebé. Bien, hubo varios protocolos que fueron aprobados por comités de ética de la investigación. El protocolo generalmente en todos los sitios es el mismo. Se extraen óvulos de la persona que va a formar bueno, de la propia persona que no puede tener el hijo. Se hace fecundación in vitro, se congelan esos embriones y luego se hacen con una donante de útero, de donde se va a extraer, viva o muerta. Empezaron con vivas y ahora se está empezando a hacer con donantes muertas. Se reconstruye, bueno, y las personas que lo hacían eran generalmente que tenían el síndrome de Rokitansky, que nacían sin útero congénitamente. Entonces, se reconstruye la vagina, se engancha el útero de la donante al final de la vagina, pero no se conecta la trompa de falopio, que es el conducto que va del ovario ahí, ni los nervios. Y una vez trasplantado, se da inmunosupresores a la madre y se ve que funcione ese útero, que haya menstruaciones, unos ciclos. Luego, si el útero funciona, se trasplanta un embrión para no sobrecargar. Está todavía en fase experimental, todavía no es una fase pues, aprobada como tratamiento clínico. Y por último, se hace, pues, si el embrión se implanta y crece, se hace una cesárea porque suele haber fibrosis en la vagina. Entonces, para no tensionar demasiado la vagina, se hace cesárea y para evitar el esfuerzo del parto. Y después se extrae el útero al nacer la criatura y se le quita para no tener que estar manteniendo los inmunosupresores, aunque ha habido algún caso que han tenido 2 hijos antes de extraer el útero. Bien, el primer sitio que lo consiguieron fue en el 2014 en el departamento de obstetricia de la Universidad de Gothenburg. Se hicieron con 9 pacientes que tenían 8 el síndrome de Rokitansky, que no tienen útero las pacientes congénitos, o sea, que nacen sin útero, y uno porque por cáncer cervical se había quitado el útero. Bien, la primer trasplante de útero se hizo en el 2012 y el último en abril del 2013. Fueron 9 pacientes que se aprobaron un protocolo experimental para hacerlo. 2 se tuvo que retirar el útero por una trombosis, un coágulo en la arteria uterina y una infección uterina. El resto sí que tuvieron a veces episodios de ligero rechazo, pero que se controló. No hubo que hacer nada especial más que aumentar la dosis de inmunosupresor. Y las operaciones de trasplante tardaron 11 horas. En España también se ha hecho, lo veremos después. El protocolo que tenía esta universidad era 6 meses que menstrue, se da inmunosupresores. Claro, es un riesgo para el bebé, aunque se sabía que en mujeres que se había hecho trasplante pues de hígado o de otros órganos, estando embarazadas no había habido problema. Luego viene fecundación in vitro y al nacer se retira el útero, como vimos antes. Bien, el primer nacimiento fue el 4 de septiembre de 2014. Un varón que nació con 31 semanas y 5 días, pesó 1.700 gramos, está en buen estado. Fue por cesárea, se hizo antes porque presentó la madre preeclampsia y el feto una cardiopatía fetal. Tenía un problema esto. Bien, la madre tenía un riñón, también puede ser por los inmunosupresores, por el trasplante,
por la edad del útero que recibió la madre. Ahora veremos de quién fue el útero. La madre tenía 36 años, se sacaron 11 óvulos después de la superovulación. La fecundación fue in vitro, fue homóloga con semen del marido, y se le quitó el útero en diciembre. Nació la niña, el niño, perdón, en septiembre, y el trasplante se había hecho el 2012 sin conectar las trompas de falopio, el útero estaba sin conectar con el ovario, y el donante era 61 años, había tenido 2 partos, había menstruado después de recibir el útero 43 días, con 6 ciclos después del trasplante. La primera menstruación fue 43 días, 6 ciclos de prueba de menstruación, hubo 2 abortos en la fecundación in vitro, se trasplantaron bastantes embriones, tuvo 11 óvulos y embriones, hubo 3 rechazos leves que se solventaron con corticoides, y 1 fue durante el embarazo, pero no pasó nada al feto, al niño. Bien, este es el trabajo del 2015 en Lancet. Nuevos nacimientos. De los 9 nacieron al final de esas 9 madres, 9 bebés. ¿Por qué? Pero eran 7 madres, porque 2 se le hubo que quitar el útero. Pero 2 madres quisieron tener 2 hijos. Entonces hubo 9 bebés. Algunos hubo abortos espontáneos, fallos de implantación, hubo prematuros. Como media se transfirieron 4 veces para conseguir que naciera una criatura, embriones de esto. Bien, el doctor Branston es el primero que había hecho antes un trasplante de mano, y ahora quiere abrir un centro de trasplantes de úteros. El costo se calcula por cada trasplante de útero entre 50.000 y 60.000 euros, en pesos mexicanos 1.200.000. Y también dice que el hombre que quiera ser madre también podrá ser. Hombres transgéneros que quieran, mujeres transgéneros que eran hombres, que se transforman en la apariencia de hombre, de mujer, y se les puede trasplantar el útero. Hay un grupo en París que está investigando, que dice que en 5 o 10 años se pondrá a utilizar el útero de una mujer que quiere cambio de sexo para hombres que buscan cambio de sexo, para convertirse en mujeres. Claro, tendrá que ser un embarazo con hormonas especiales y tal, o sea, no va a ser un embarazo ni mucho menos natural, pero utilizando ese útero. Bien, con donante muerta, el primero que se hizo fue en Turquía con éxito, o sea, el 2013, un embarazo con infección que terminó en aborto. Este no funcionó, fue el primero que se hizo en Turquía 2013. Luego hubo 9 intentos más en Estados Unidos, República Checa, Serbia, que no funcionaron. En España, el que se ha hecho es con donante viva, al menos el primero. Fue en el Hospital Clínico de Barcelona, fue en octubre del 2020, y en el equipo de cirugía eran 20 personas, tardaron 12 horas en extraer el útero y 4 horas para implantar el útero en la madre, que consiguió luego el nacimiento de su hijo. Bien, vamos a ver ahora el trasplante con muerto. El primer éxito fue en Sao Paulo, Brasil, Hospital Universitario de las Clínicas. Fue 2017, una paciente de 33 años con síndrome de Rokitansky. Se hizo fecundación in vitro, se obtuvieron 8 embriones, se congelaron, y la donante era una persona de 46 años que murió por un ictus, un derrame cerebral, en el 2016. Se extrajeron sus órganos, entre ellos el útero. El trasplante duró 11 horas. La ventaja con muerto es que el quitar el útero es más fácil, no hay que estar cuidando, en uno vivo le quitas el útero, pero como hay muchos vasos sanguíneos tienes que ligar todos los vasos, y es un proceso más complicado. Entonces, con un muerto le quitas y no es necesario reconstruir todo el sistema vascular y para que dejarlo sin que sangre. Bien, entonces el trasplante duró 11 horas. A los 6 meses se transfirió el primer embrión, hubo una infección renal a las 32 semanas y se trató con antibióticos. Nació
con 35 semanas por cesáreas, con 2,5 kilos. El niño con el test de Apgar, que es para ver si está bien el niño nacido, fue óptimo, y el útero se extirpó en la cesárea. Justo con la cesárea se extirpó también el útero, y en 3 días le dieron el alta. O sea, se extrajo el crío y se extrajo también el útero para que no estar con inmunosupresores. Bien, resumen de resultados del tema este. Pues la realidad es que ha habido poco éxito, o sea, por eso está en experimental. Yo los datos que tengo son hasta del 2014, que fue el primero, a 2021. Se hicieron 70 trasplantes en estos 7 años y de donante viva fueron 58 con 9 nacidos, un 15%. Suecia, Estados Unidos, España, en fin. Donante muerte han sido 12 trasplantes con 5 nacidos, 41%. Han sido en Brasil, Estados Unidos y la República Checa. Bien. Es un trasplante experimental que está en fase de investigación clínica temprana. Todavía, pues porque faltan más resultados para decir que es seguro, sobre todo para los niños. Es el único trasplante llamado efímero, porque se hace trasplante y luego se hace una esterectomía, pues porque se quita para no estar con inmunosupresores. Entonces, es un trasplante que no es para... Claro, a veces se hace la esterectomía, el quitar el útero, se adelanta si hay rechazo, si hay una infección severa, que ha pasado, y lo más grave es que si eso ocurre durante un embarazo, entonces muere también el bebé. Entonces, bien, otra es que es muy caro. Hasta ahora se ha hecho con fondos de investigación. El de Suecia costó alrededor de 65.000 euros, en pesos mexicanos 1,7 millones de pesos. Y no es un trasplante de un órgano vital para salvar vidas, solo es para mejorar la calidad de vida, pero tiene grandes riesgos y requieren una justificación seria. Y hasta ahora, pues, bueno, pues es experimental, pero no, en fin, veremos ahora los riesgos. Primero, para la donante viva, la histerectomía, que hay que quitarle, o sea, la que dona el estro, pues hay que quitarle el útero, la disección del paquete vascular, de los vasos, que es muy extenso, por eso tardan tanto tiempo para luego cerrar todos los vasos y tal, con riesgo de daño en vasos, en uréteres, en infecciones, hemorragias, a veces cirugía reparadora. En la receptora, pues los ciclos de fecundación in vitro es algo duro, física, emocionalmente, económicamente, en tiempo, fracaso, ahora otra vez a volver a otro trasplante, otra transferencia de embriones. 2 cirugías mayores, la del trasplante y la esterectomía para quitarle luego el útero. Un parto con cesárea, que es otra cirugía. Inmunosupresión, que tiene que estar durante el trasplante mientras tiene el órgano. Posible complicación, y eso pasa con cualquier trasplante, de corazón o lo que sea. Posible complicación por infecciones, necrosis del útero, por falta de riego adecuado que se vaya pues necrosando, muriendo. Y sin control, si no se logra controlar la infección, pues es un fracaso. El problema es si hay un embarazo en ese momento. Rechazo, hay que aumentar la dosis de supresores o quitar el útero si no se logra controlar el rechazo. Y la preeclampsia que se ha formado en casi todas las madres receptoras durante el embarazo. Ha sido un dato que no ha sido grave, pero sí que ha habido que controlarla. Para el feto, el inmunosupresor podría afectarle, por ahora parece que no, que haya rechazo del útero, entonces haya que quitar el útero y tirar también al feto. Una infección que sin control pues hay que quitar el feto si no se logra controlar. Y luego el hecho de crecer en un órgano trasplantado. Eso supone un riesgo a veces pues, de no suficiente circulación sanguínea, etc. Valoración riesgo-beneficio. Para el paciente debe conocer los problemas técnicos de seguridad y riesgo y las complicaciones posibles, y eso es importante que lo sepan los que sí en el futuro, los que van a hacer el tema. Es fundamental siempre para valorar esta técnica el bienestar y el interés superior del niño por nacer. Es el más débil y es el único que no puede manifestar sus deseos. Por lo tanto, para aprobarla como
técnica clínica en el futuro tendrá que ser viendo que no hay problemas peligros para los niños. La Sociedad Europea de Reproducción Humana y Embriología ha dicho que el médico especialista en reproducción tiene aquí una doble responsabilidad hacia el paciente, que es la mujer, y hacia el niño. Son dos pacientes que hay que tener en cuenta. La teoría ética para donar un órgano, en teoría, se justifica para restaurar la función básica de un órgano que es necesario para la vida. Pero aquí se discute, no es para un deseo, realmente es deseo de sentirse madre, de tener un hijo pues con su útero. Es un trasplante no vital, es un tratamiento compasivo para satisfacer un deseo, y eso éticamente no es o sea, no es para valorarlo, hay que tenerlo en cuenta. Vamos a ver la valoración de beneficios. ¿Qué beneficios se suelen aducir al trasplante? Pues que no tienes útero y deseas un hijo. Es una alternativa a adoptarlo o a recurrir a un útero subrogado. Si esa técnica funcionara, pues los úteros surrogados ya no tendrían sentido. Sería como una cosa, pues, bueno, buena en ese sentido. Ser visible su embarazo. Pues que muchas mujeres quieren que, pues esto, verse embarazadas emocional y socialmente. Para algunos es algo importante y no es posible eso hacerlo con un útero subrogado o con la adopción. Entonces eso sería un beneficio teóricamente. Sentir la gestación. De hecho, hubo una en Estados Unidos que tenía hijos por útero subrogado y quiso el tener otro por sentir la gestación. Pero no va a sentir lo mismo que un embarazo natural, porque no están conectados los nervios del útero del cuerpo al útero. Tampoco va a ser como una técnica de reproducción asistida, porque no están los nervios pélvicos y se va a percibir distinto. Se va a percibir solo que se mueve el feto, que se contrae el útero para el parto o el dolor premenstrual, eso sí, pero no el embarazo como siente normalmente. Es un tema controversial social y financieramente. Si debe pagarlo un seguro médico, si esto en el futuro, si se aprueba para clínica, si los seguros incluirá esto, es carísimo. O lo tiene que pagar el Estado, o lo tiene que pagar el paciente, que es un costo prohibitivo. Hemos visto los costes que era esto. Ahora, si el Estado financia la técnica de reproducción asistida, y además prohíbe la subrogación, entonces también debería hacerse cargo del trasplante de útero. Sería como otra técnica pues, para la infertilidad. Entonces, claro, los estados tienen miedo de lo que va a costar este tema y tal. Vamos a ver, para casi terminar este tema, el juicio ético. ¿Vale la pena estos riesgos para el hijo y para ser madre o hay otras formas? ¿Es peligroso? Sí, no es 100% seguro. No es vital, es una terapia compasiva o una cirugía compasiva, con riesgos, y hay responsabilidad por cada accidente que haya en el hijo, en esta cirugía, es responsabilidad de los médicos y de la técnica. Bien. El costo muy alto, por la preparación, procedimiento experimental, la duración, la cantidad de gente que tiene que intervenir. Es correcto solo para donantes menopáusicas y cadáveres, o sea, gente muerta. Si es fértil, es mutilarte. Si tienes capacidad de gestar y te quitan el útero para dárselo a, no sé, a una hija o a esto, y es dejarte estéril. Entonces no sería ético correctamente. Si es donante postmenopáusica, que no puedes tener hijos, sí. Correcto sería si el embarazo fuera natural, sin fecundación in vitro. Claro, pero no están conectando todavía las trompas al útero. Si fueran con tus óvulos sin pasar antes por una fecundación in vitro. Lo hacen así para no meter más factores de incertidumbre, o sea, porque conectar la trompa puede quedar cicatrices y no pasar el óvulo o el embrión, y entonces tal. Entonces, lo están haciendo así. Si en el futuro fuera un trasplante y conectando la trompa y un embarazo natural normal, como si te hubieran restaurado el útero, entonces, bueno, pues habría que valorar, sería correcto si no hubiera problemas, no hubiera riesgos y pérdidas de bebés. El Comité de Ética de la Organización Nacional de Trasplantes de España sobre este tema lo ha desaconsejado en el 2016. Dice, ofrece más riesgos que beneficios, la razón, que asume la madre y el feto,
no compensando el objetivo final de concebir un bebé, ya que hay alternativas viables como la adopción. O sea, esto es lo que ha dicho el Organismo Nacional de Trasplantes de España sobre este tema. Bien, conclusiones éticas. Sin riesgos sería positivo en un plano médico y social. El hijo deseado de una mujer sin útero como alternativa a la subrogación de útero o la adopción. Satisface un deseo del paciente, pero el hijo es un don, no es un derecho. Entonces, hay que tener en cuenta que hay otras formas. Hay niños que no tienen padres y que se pueden adoptar. Muy alto riesgo, y no está todavía bien probado, y en esto está esta fase experimental. Hay que valorar riesgo-beneficio en el donante, la madre y más en el hijo, tanto a corto plazo como a largo plazo. Ético sería con donante menopáusica o cadáver y con un embarazo natural. Si metes fecundación in vitro, estás metiendo una gran mortandad de embriones de más del 90%, etc. Podría trasplantarse también a hombres en el futuro. Sería un embarazo con soporte hormonal, lo cual pues sería un abuso. Ya no sería terapéutico, no sería tal, sino sería pues para todo el tema de los transgéneros. Y pasamos al último tema que vamos a tocar, que es el útero artificial o etogénesis. Es un nuevo paso para las técnicas de reproducción asistida. Es el último paso para conseguir la reproducción tecnológica artificial. Es el fin último de las técnicas de reproducción asistida. Ahora es solo formar el embrión. Luego será, una vez el embrión, meterlo a un útero artificial y a los 9 meses, toma, ha costado tanto. Y es también un objetivo del transhumanismo. El transhumanismo pretende que las máquinas sean más perfectas que el hombre y que la gente, ¿para qué embarazarse 9 meses y tal? Te lo fabrican, ya, y como se pongan de moda, pues será pues como los anticonceptivos o cosas estas. También se llama etogénesis, que es acuñado por Halley, que es uno del Reino Unido, amigo de Huxley, del Mundo Feliz del año 32, que escribió esta novela, que era sobre fecundación in vitro, y Halley predijo que en el 2074 solo el 30% de los nacimientos será por humanos, el resto será por útero artificial. Bien, hay modelos con animales, ya se han hecho con animales, vamos a ver los 3 modelos que hay. No es irreal que pase esto, Algunos dicen que tardará 20 años, otros 50 años. Luego aparecerá y luego habrá un boom en 30 o 50 años después de que aparezca, pues que se pondrá de moda o lo que sea y la gente se lanzará a esto. Pero dicen mucha gente que es inevitable que se haga. Otros que es ficción porque todavía nos faltan por conocer algunos factores de la gestación, como por ejemplo la fecundación in vitro. Algo está pasando en el cultivo de embriones, que falta algo ahí, que nos han descubierto que pasa en la trompa y por eso nacen tan mal se forman tan mal los embriones in vitro. Bien, pues aquí también la gestación parece ser que hay factores que no se conocen. Los primeros que se hicieron en los años 60, no hubo éxito, y el primer operativo fue uno en Japón. Un doctor, que es Kabubara, ya fallecido, profesor de ginecología en la Universidad de Yutengo, en Tokio, llevaba 20 años investigando sobre fetos muy prematuros, cómo conseguir que sean viables. Y entonces lo hizo con fetos muy prematuros de cabra. Lo hizo. O sea, ahí tienen la fotografía, luego veremos un vídeo. A las 17 semanas, en la gestación en una cabra son 21 días. Entonces, a los 2/3 de la gestación, 17 semanas por cesárea, quitaba ese feto de cabra y lo ponía en este recipiente de plástico. Era una cubeta transparente con líquido amniótico sintético a 37 grados, una placenta artificial que era una bomba que conectaba el cordón umbilical, lo conectaba a través de un catéter a la bomba y ajustaba el flujo de sangre que extraía, la calentaba, le daba nutrientes, le daban factores, glucosa, etcétera, y volvía otra vez. Sin embargo, el feto tenía que estar sedado porque si se movía se rompían las conexiones. Entonces, es esto. El primer intento fue en el año 88, sobrevivió 10 días.
por insuficiencia circulatoria, etcétera. También pues, se rompían capilares por la presión, no estaba bien ajustada. Y en el 97 consiguió que vivieran 3 semanas hasta completar la gestación. Lo sacaba a las 7 semanas y las 3 semanas que faltaban lo hizo en esta cubeta, pero tenían deformaciones y problemas pulmonares, quizá por la sedación o falta de factores que no se conocen todavía, que necesitaba haber agregado al feto. Bien, el segundo útero es una doctora de origen, la doctora Liu, de Taiwán, que es directora del Laboratorio de Endocrinología Reproductiva de la Universidad de Cornell. Llevaba 20 años trabajando en fecundación in vitro y 10 años investigando el cultivo de embriones in vitro con células endometriales. O sea, en el platito donde ponen los embriones, le ponía células endometriales del endometrio, que es la mucosa donde está el útero, donde se implanta el embrión. Bien, vio que con las células endometriales se desarrollaban mejor los embriones y aumentaba el porcentaje de implantación de los embriones in vitro en las pacientes que se les transfería. Bien, entonces ideó hacer un útero artificial de la siguiente forma. En el año 2002 hace ese útero que está aquí en la fotografía, tiene forma con tejido conectivo y condriotina, son productos pues del cuerpo, naturales. Hizo como un útero y puso dentro células endometriales de donante. Lo puso con un baño con hormonas y factores de crecimiento y se recubrió como si fuese un endometrio natural, el endometrio dentro de ese recipiente que lo cubrió todo, o sea, que cubrió todo el recipiente en la parte interior y luego se disolvió el armazón. Entonces, bien, y ahí puso los embriones in vitro. Con embriones lo hizo humanos en el 2002, sobrantes de fecundación in vitro. Lo implantó, creció normal, o sea, pero lo dejó crecer 10 días porque las leyes en Estados Unidos y en España no permiten utilizar embriones humanos más de 14 días in vitro. Entonces, a los 10 días lo interrumpió. Luego pasó a trabajar con embriones con ratones. En 2003 pone embriones de ratones en su útero artificial, lo hizo 150 veces, 150 experimentos. Muchos crecieron hasta 17 días en su útero. La gestación en ratón son 21 días. Por lo tanto, 3/4 partes de la gestación ocurrió en ese útero artificial, que equivalía en humanos a 31 semanas, como en ese útero artificial. Pero crecieron con más lento, o sea, con muy bajo peso, deformes, y muchos murieron. No llegaron hasta el final. El problema era que no se desarrollaban bien los capilares de los vasos del feto y de la placenta, faltaban nutrientes, factores desconocidos, y eso, aunque se desarrollaron, hasta los 17 días que luego hizo cesárea y lo sacó, pero pues porque ya eran viables, y así pudo estudiarlos como eran. Bien, luego el último realizado fue con útero artificial. Hizo lo siguiente, lo puso en su útero artificial una semana, que es un tercio de la gestación, de los 21 días. Luego lo implantó con el útero artificial y el embrión dentro, lo implantó, bueno, sin la parte de condriotina, lo implantó dentro del útero de una ratona, un útero real. Lo sacó el día 17, o sea, antes del día 21, 3/4 parte de la gestación, siendo los niños nacidos normales, pero con menor peso. Entonces dice, igual, y también lo hizo en vez de o sea, entonces lo hizo también con la mitad de la gestación en el útero artificial y luego en el útero in vivo, en la ratona, y también esto. Sin embargo, ya no quiso seguir porque empezaron a criticarla mucho y las implicaciones éticas, y no quiso. Ella dijo, podrían juntarse los dos tipos de útero, el del japonés y el de ella, y sería una gestación artificial total. Bien, y el último modelo es del 2017. Este es para el final de la gestación y está diseñado para niños humanos nacidos pretérmino, nacidos demasiado pronto.
Está hecho en el Hospital Infantil de la Universidad de Filadelfia y lo hicieron con corderos, de 107 días, 15 semanas de las 20 semanas de gestación. Por lo tanto, lo que equivaldría a 23, 24 semanas de un prematuro extremo humano. Bien, lo pusieron en esa bolsa, y en esta bolsa de plástico tenía un flujo de líquido amniótico que iba pasando. Ahí el feto lo hicieron con oveja, respiraba y tal. Las dos arterias umbilicales les ponían un gotero para darle alimento, les conectaban a un oxigenador para dar oxígeno y volvían a esto. No había diálisis para evitar bombas y tal. Y funcionó correctamente. Bien, pues esto ahora están queriendo tener permiso para hacerlo con fetos humanos prematuros, y a ver si funciona, y eso es lo que hay. Bien, el problema de este tema positivo, pues facilitaría el estudio in vitro del embarazo en esos úteros artificiales, daría más conocimiento. El hijo tendrá un paciente sin útero o sin útero que no es funcional, no necesitaría ser subrogado. Viabilidad muy prematuro para los niños muy prematuros o por abortos precoces. Se podría poner ese útero y ya está, y que no moriría. La mujer evitaría complicaciones, riesgos, molestias del embarazo, las náuseas, el dolor, las estrías, las varices, el alterar su figura, el tiempo requerido para darse de baja laboral, etc. Para las empresas sería pues un chollo. Es decir, usted vaya, contrate un útero y si no le damos. Si se embaraza natural, le pagamos menos, o lo sea. Más fácil y seguro para la madre y el feto. Todavía hay mortandad en el embarazo y tal. Sería, según los que promueven estas cosas, dicen sería eficiente, seguro, práctico, la vida más fácil para la mujer. Se quitaría responsabilidad y estrés de cargar un hijo durante 9 meses. El feto estaría en un ambiente saludable, sin miedo por tomar alcohol, drogas, tabaco, por adquirir un virus, por un accidente pues, de tráfico, etc. Entonces, pues ya no habría pues, esa responsabilidad y ese estrés, te lo harían en el laboratorio. Ampliaría la edad para tener hijos, con gametos congelados en la juventud, pues podrías formar embriones in vitro y tal. Libre disposición del cuerpo, liberas a la mujer del imperativo biológico, con lo cual hay más separación entre acto sexual y procreación, ya no hay ninguna relación ya en eso. Paternidad masculina sin tener mujer, simplemente para homosexuales y solteros, pues con un óvulo de un banco de óvulos, pues te liberas de la subrogación, que es pues, el riesgo legal y menos ético. Simetrías entre los dos sexos, igual papel, lo único que hacen es aportar gametos para la reproducción en el laboratorio. No discriminación laboral en el embarazo, el beneficio para el empleador además. Se prohibirá el aborto, ya no tiene sentido. Si alguien no quiere tener un feto, pues se lo sacan y al útero artificial, fuera del útero, y luego se donará al que quiera pues, comprarlo. Ya no habrá contraposición entre los derechos del feto y la mujer. Los dos tienen capacidad de vivir con el útero artificial. Nadie podrá decir que el embrión carece de individualidad. El embrión formado en el laboratorio, lo metes ahí y por sí solo tiene capacidades de desarrollo en un medio adecuado que hay que proporcionarle. Vean cosas que se han dicho pues, para justificarlo. Y por último, se facilitará la corrección genética. Al estar en el laboratorio, si hay un gen deforme, se podría cambiar. Bien, las feministas hay desacuerdo. Es entregar la capacidad de gestar a la ciencia o a la técnica, siendo ya la mujer no necesaria para gestar, lo cual perderá un privilegio social que le confiere la gestación. Cambiará la forma en que la sociedad ve a la mujer, se eliminará el pilar del dominio femenino que es el ser madre o ser el gestar. ¿Es liberación o más opresión para la mujer? Será utilizada
para el cuerpo de la mujer, para placer y explotación, no para formar hijos. ¿Es ideal o es más manipulación y dominio masculino? Se perdería la cercanía carnal con los hijos, la felicidad de la maternidad y del parto. Al ser un hijo fabricado, pues ya no, eso que hemos visto en el vídeo primero de la doctora esta que contaba esto, de su maternidad. Aspectos negativos, deshumanización reproductiva. Sería un proceso comercial, que todo sería económico y tecnología. Desaparece la relación prenatal madre-hijo, perjudicaría a ambos. El hijo se adapta, por ejemplo, se ha visto que los niños que viven de las madres, que la gestación ha sido en sitios de desierto, que hay poca agua, generalmente la madre tiene más antidiurética para no orinar tanto y recuperar el agua. Y los niños que nacen en esas condiciones ambientales, en sitios pobres, en África, lo que sea, desértico, tienen también más hormona antidiurética para recuperar agua y tal. Entonces, hay factores que se adaptan a esto. También cambiaría la relación madre-hijo, desaparecerá el ambiente, pues no sé si dependerá pues del ambiente familiar, moral, social, pero podrías considerar al hijo como, no sé, como algo para tu disfrute. Puede afectar el desarrollo psicológico subconsciente fetal por esa falta de relación prenatal. Se priva la intimidad que ofrece el cuerpo de la mujer. Voy rápido porque ya es la hora. Disminuye el apego podría disminuir el apego de padres al hijo, por reducción del vínculo. Si la madre no quiere poner su cuerpo para su hijo en una entrega total, ¿qué relación se establecerá? ¿Será capaz de poner el alma para su hijo? Disminuye el sentido de continuidad generacional. Viene del laboratorio, entonces el parentesco será más social, más simbólico, menos biológico. Y el hijo tendrá menos vínculo con el pasado, porque viene de un laboratorio que lo han fabricado. La mujer deja de ser necesaria para crear vida, que es a veces en algunas sociedades su fuente de poder. Facilita la eugenesia y la manipulación genética. Niños de diseño con genes según lo que interese, fabricados según los genes que interese de los padres, que será el siguiente paso. Más escisión entre la dimensión unitiva y procreativa. Bien. El principio será para fines terapéuticos, para gente que no puede tener hijos, no tiene útero, se lo han extirpado, pero luego será una moda que se puede crear o de estatus social. Está de moda, dice, yo como voy a rebajar como los animales a tener hijos así, yo voy a fabricarlos. Puede ser una nueva revolución, como han sido el aborto y los anticonceptivos, al servicio de intereses de economía y tal. Con el tiempo no se necesitaría un humano para gestar niños y solo sería pues necesario los gametos que en el futuro se pondrán a ser sintéticos. O sea que ya hay cosas. Conclusiones: un reduccionismo científico, el hombre se considera como una máquina, si se popularizan estas técnicas, pues se busca eliminar los límites de la corporidad y crear pues todo pues más tecnológico, y será eso una caída de la civilización o un gran descubrimiento. Yo opino que será una caída, por todo lo que implica. Y por último, ya más. Muy bien, pues me queda ver los 3 vídeos de los 3 úteros artificiales. Son 12 minutos. El que quiera, pues se queda para verlos, y el que tenga que irse. Vamos a ver primero el vídeo de la cabra, del útero de cabra. Esto no es una quimera. Se trata de una cabra en gestación artificial. Estamos en Japón, en el laboratorio de la Escuela de Medicina de la Universidad de Kitasato. Aquí se investiga la posibilidad de crear un líquido amniótico de síntesis y una placenta artificial. La placenta es uno de los elementos claves de la gestación. Un embrión que se desarrollara en una matriz necesitaría ser alimentado.
Las funciones de la placenta son muy complicadas, porque la placenta es un conjunto de barreras que controlan los intercambios, que permiten el paso de los elementos nutritivos de la madre al niño y el paso en dirección contraria de los residuos. Así que no es nada fácil crear unas membranas que sean capaces de hacer esa selección, pero no es imposible. En ciertos casos mucho más sencillos que la placenta, ya sabemos hacer cosas similares. Por ejemplo, un riñón artificial realiza ese tipo de intercambios, pero de una forma mucho más sencilla. Estas imágenes, proporcionadas por el profesor Nobuya Unno, muestran cómo la placenta artificial intenta reproducir de forma idéntica el entorno del feto, su sistema circulatorio y respiratorio. El experimento empieza por una cesárea. Una cabra prematura se extrae del cuerpo de su madre 5 semanas antes de tiempo. El cordón umbilical se conecta a un doble catéter, uno para la arteria y otro para la vena, y se une a un circuito sanguíneo extracorpóreo. Después el feto se traslada a la incubadora, donde se sumerge en un líquido a 39 grados que contienen los mismos ingredientes fisiológicos que el líquido amniótico. Gracias a las ecografías, sabemos que un feto humano respira, traga, bosteza y tiene hipo. Y con los animales pasa lo mismo. Una media hora después del traslado, el bebé cabra empieza a moverse. Por tanto, sigue con vida. Un sistema de bombeo, como una especie de diálisis, extrae la sangre de la cabra por el catéter arterial, la purifica y la devuelve por el catéter de la vena umbilical. Ese mismo circuito permite alimentarla, pero es muy complejo. Hallar el flujo ideal parece rozar lo imposible. Un flujo demasiado alto provoca instantáneamente una hemorragia en el feto, y un flujo demasiado lento le priva de oxígeno. Además, hay que tener en cuenta la coagulación de la sangre en los tubos. Y el último problema, los incesantes movimientos del animal afectan a las uniones del catéter y los tubos se sueltan. Las primeras cabras solo sobrevivieron unos días. Un segundo experimento permitió que un cabritillo prematuro, en este caso muy pequeño, sobreviviera un poco más de tiempo. Pero las sustancias y sobre todo la dosis necesaria para el feto parecen difíciles de determinar. Aminoácidos, proteínas, vitaminas, hormonas, enzimas. ¿En qué momento exacto de su evolución los necesita? Demasiado, demasiado poco, o la falta de esas sustancias en un momento crítico puede acabar con su vida o provocarle deficiencias irreversibles. El experimento se llevó a cabo con sedantes. Al estar ligeramente adormecida, la cabra no se enredaba con los tubos. Podemos observar los movimientos de su boca. Está bien, ha abierto los ojos. Esta cabra sobrevivió más de 20 días y llegó al final de la gestación. Hicieron falta 9 años de investigación para que el profesor Kuwabara y su equipo lograran esta victoria. Esta es la cabra 3 semanas después de su nacimiento. Tiene problemas respiratorios porque el relajante muscular que se le administró no le permitió desarrollar su sistema muscular y tiene dificultades para ponerse en pie. Murió poco después. Finalmente, estos experimentos fueron suspendidos por falta de crédito y de interés para llevarlos a cabo. Muy bien, vamos a pararlo. Vamos a pasar a otro vídeo, que es el de la doctora Liu, la de Estados Unidos. Llevo trabajando en fertilización in vitro más de 20 años. Y en todos estos años he visto que el índice de embarazos no es el que se esperaba. En otras palabras, que hay pacientes que no pueden quedarse embarazadas. Y aunque nuestro índice de embarazos es aceptable, me gustaría mejorarlo al máximo. ¿Cuál es la causa de los fallos en la implantación? Es debido a la calidad del embrión y por la implantación. Este es el motivo por el cual quiero investigar si es posible mejorar la calidad del embrión y también la implantación. Y parece ser que ya lo has mejorado en algunos casos. Sí. Originalmente pensamos que en la naturaleza el embrión se implanta en los tejidos del endometrio.
Y pensamos que el endometrio debe contribuir de alguna manera a nutrir esos embriones para que crezcan. De manera que pensé que se podría hacer un cocultivo de células de endometrio y embriones juntos. Y lo increíble es que el embrión se desarrolla muy bien y la calidad del embrión mejoró enormemente. En este proyecto se ha ido trabajando con animales durante años hasta que lo aplicamos a los pacientes. Y resultó que el 78% de las pacientes obtuvieron una implantación positiva, es decir, que se quedaron embarazadas. Y esto era fascinante. Está prohibido, pero es absolutamente imposible imaginar que de ahí en el futuro sea posible que un embrión crezca, un embrión real, en un útero artificial. ¿Es algo que no se puede considerar o es posible que salga de todo eso? Es un resultado posible, ya que después de hacer este experimento de los 6 días pensé, ¿cuánto tiempo puede crecer in vitro con este tejido de endometrio? De manera que continuamos haciendo crecer embriones de ratón in vitro y podemos desarrollarlos hasta 17 días. Y el periodo de embarazo de un ratón es de 21 días. Esto está cerca del final. Se han superado 3/4 del embarazo. Y hemos superado el desarrollo más temprano y el más tardío. E incluso hemos visto cómo el ratón desarrolla la bolsa amniótica. Y con el pequeño ratón dentro de esta bolsa amniótica. Voy a parar para no alargarnos mucho y vamos a ver el último, que es 1 minuto 15. Es el del 17, el de los corderos, que tiene como muy prometedor. Finalizar la gestación fuera del cuerpo de la madre es el avance que ha conseguido un equipo de investigadores del Hospital Pediátrico de Filadelfia. Han diseñado este útero artificial imitando el ambiente de una placenta, con un cordón umbilical que permite llevar oxígeno al feto en un circuito de líquido amniótico. Por el momento se ha probado con un cordero que ha podido desarrollar el cerebro y los pulmones perfectamente, pero su uso en bebés prematuros extremos todavía necesitará de otros 10 años de investigación según los científicos. Un embarazo tiene una duración de entre 36 y 40 semanas de gestación, pero hay neonatos que se adelantan a la 22 o 23. Los avances científicos han permitido aumentar la supervivencia de estos prematuros al 50%. Con tan pocas semanas de gestación tienen un corazón muy poco desarrollado y no soportan la presión de un sistema de circulación sanguínea externo. Por eso este útero carece de un mecanismo de bombeo de la circulación de la sangre y llega a través del cordón umbilical sintético. Este logro coincide con los 40 años de la primera fecundación in vitro en el mundo, y varios equipos de científicos también investigan la posibilidad de crear y desarrollar completamente embriones en úteros artificiales, aunque por el momento la norma impide investigar con embriones humanos de más de 14 días. Muy bien, pues esto es todo el tema.